¿Qué remedios caseros son buenos para eliminar termitas y carcomas? Primero veamos. ¿Cuál es la diferencia entre carcoma y termita? Las termitas y las carcomas son insectos xilófagos que se alimentan de madera, pero existen diferencias importantes entre ellos. Termitas son sociales y viven en colonias con una estructura jerarquizada. Tienen trabajadores y soldados que defienden la colonia. Son capaces de causar importantes daños en estructuras de madera, ya que se alimentan de la parte celulósica de la madera. Carcomas son solitarias y no viven en colonias. Se alimentan de la madera por fuera, creando galerías en la superficie y no causan daños estructurales significativos. En resumen, las termitas son más dañinas que las carcomas debido a su forma de vida en colonia, y su capacidad de consumir la madera por dentro. Sin embargo, hay que tomar precauciones para evitar la invasión de estos animales. ¿Qué remedios caseros son buenos para eliminar termitas y carcomas? Existen algunos remedios caseros que pueden ser efectivos para prevenir o combatir las termitas y carcomas. Aceite de menta. El aceite de menta es un repelente natural para las termitas y carcomas. Podemos aplicarlo directamente en las zonas afectadas o rociar en los puntos de acceso. Vinagre blanco. El vinagre blanco puede ser utilizado como un repelente para las termitas y carcomas. Se puede aplicar directamente en las zonas afectadas o diluir en agua y pulverizar en los puntos de acceso. Bórax. El bórax es tóxico para las termitas y carcomas y puede ser utilizado como un tratamiento preventivo. Se mezcla con azúcar o melaza para atraer a las termitas, y colocar en las áreas donde se sospecha su presencia. Aceite de neem. El aceite de neem es un repelente natural, y también es tóxico para las termitas y carcomas. Se coloca directamente en las zonas afectadas o diluir en agua y pulverizar en los puntos de acceso. Es importante tener en cuenta que estos remedios caseros pueden ser efectivos en casos leves y casos graves de infestación de termitas o carcomas. Es recomendable consultar a un profesional en control de plagas para una solución más efectiva.